Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos acá a otro video más en su canal de Mundo Física Chile. Y en esta oportunidad ya vamos a ir cerrando un poco los temas de electricidad y vamos a ver el tema de la corriente eléctrica, que es el tema final, digamos, de la unidad de electricidad que hemos visto durante todos los videos que hemos trabajado, por lo menos este año. Entonces, el tema de la corriente eléctrica, disculpen, el tema de la corriente eléctrica nosotros podemos tratarlo generalmente con el tema de los flujos de carga. Por ejemplo, si nosotros vamos acá, nosotros podemos darnos cuenta de que la corriente eléctrica depende principalmente, ¿cierto? Ya de la cantidad de voltaje o de la fuente de poder que estemos utilizando. Por ejemplo, puede ser una pila, puede ser una batería, ¿verdad? El tema de los enchufes, ¿cierto? Que están en las casas, o en las oficinas, o en los colegios en este caso. ¿Ya? Y siempre generalmente dentro de los átomos quienes se están desplazando son los electrones. Entonces, en este caso, siempre los electrones se van a desplazar desde los terminales positivos hasta el terminal negativo, ¿ya? Dentro de un circuito. Ahora, como ven en la imagen, se pueden dar cuenta de que uno no puede hacer el salto desde el más al menos directamente. Tiene que fluir o circular por todo el circuito antes de llegar al terminal negativo. Esto porque generalmente para poder prender o encender, ¿cierto?, algún artefacto, tiene que estar conectado a esta fuente de poder, ¿cierto?, a lo largo del circuito. Por ejemplo, un solo circuito podría alimentar una radio o un microondas o una consola de videojuegos. Entonces, en este caso, nosotros siempre tenemos que pensar de que la corriente va a circular desde el más, va a pasar por todo el circuito, ¿verdad?, hasta llegar nuevamente al terminal negativo. ¿Ok? Además que generalmente, ¿cierto? En estricto rigor, ¿verdad? En el medio se encuentra la conexión a tierra que vimos en el video anterior. Entonces, en este caso, nosotros podemos darnos cuenta de que la corriente eléctrica es un flujo de carga, ¿ya? Si vemos más adelante, ¿verdad? Va a ser un movimiento ordenado. Como por ejemplo, acá en la imagen, podemos darnos cuenta que hay una analogía, ¿cierto? Entre el agua, ¿verdad? Que depende de la energía potencial, que depende de la altura, ¿ya? Y si hacemos circular agua, ¿verdad? A diferentes alturas, puede caer más rápido, puede caer menos rápido, ¿cierto? Como vemos ahí en la imagen. En el caso de las cargas eléctricas, cuando se mueven por el conductor, porque recordemos del video anterior que los conductores son los que conducen la electricidad como tal, tenemos específicamente, ¿verdad?, de que a mayor potencial, ¿verdad? Esta energía ahora sería potencial eléctrica, ¿verdad? Va a ir, ¿cierto?, haciendo que el movimiento de las cargas en el conductor sea más ordenado. Por ende, siempre la corriente eléctrica va a ser un movimiento ordenado de las cargas eléctricas, ¿ok? Y eso depende mucho de la diferencia que hay en los potenciales, tanto el A como el B. En el caso de las alturas también. Si la diferencia de altura se cambia, también cambiaría el potencial que está experimentando y eso hará que el agua pueda caer más rápido. En el caso de las cargas eléctricas es lo mismo. Si la diferencia de potencial, ¿verdad?, que hay entre los dos puntos es más grande, ¿verdad?, significa que va a circular quizás más carga eléctrica de una forma más ordenada. Por ejemplo, en el caso de la pila, que tiene 9 volts generalmente, ya sería su diferencia de potencial. Al fin y al cabo, nosotros comúnmente llamamos a la diferencia de potencial el voltaje, que vimos en unos videos, ¿cierto?, al comienzo, ¿verdad?, de esta sección de videos de electricidad. Entonces, la corriente eléctrica más puntualmente es el movimiento ordenado de las cargas en función del tiempo. ¿Ok? Eso significa de que cuando nosotros estemos trabajando con las cargas eléctricas, siempre vamos a trabajar específicamente con una, ya que se entiende de que para todas las otras, como es un movimiento ordenado, va de la misma manera. Es decir, que todas se mueven al mismo tiempo, ya como si fuera un medio continuo, como igual que el agua, ya, porque el agua es un fluido y en teoría, cierto, la corriente también fluye, ¿verdad?, por un circuito eléctrico. No es que sea un fluido como tal, pero sí la corriente eléctrica lo que hace es fluir, obviamente, en este caso, por un circuito eléctrico. Entonces, en este caso, ¿cierto? La corriente, como dije recién, va a depender, ¿cierto?, de la cantidad de carga que circule. En este caso vamos a considerar una, haciendo que, obviamente, todas las otras se muevan de la misma manera y en función del tiempo. ¿Ok? Es ese movimiento ordenado de las cargas lo que define, ¿cierto?, la cantidad de corriente que inicialmente la definió Ampère, ¿verdad? Y eso es lo que define por qué la corriente eléctrica o la intensidad de corriente, ¿verdad?, se mide en Ampère y cuya expresión matemática es esta de acá, donde el I
perdón, donde el I, ¿cierto? Es la corriente eléctrica o la intensidad de corriente, que es la que se mide en amperes. El Q en este caso, ¿verdad? Es la carga eléctrica, asumiendo de que todas las cargas se mueven de la misma manera, ¿ya? Y el triángulo con la T, ¿verdad? Es la variación de tiempo, en este caso. Como estamos trabajando con una variación de tiempo, ¿ya? Estamos haciendo que ese triángulo, que es la letra griega delta, ¿verdad? Va a determinar, ¿verdad? De que hay una variación. En este caso, esa variación se puede calcular de esta manera, ¿ya? Donde tenemos que restar el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora, se entiende de que el tiempo siempre parte del cero hasta el infinito, por tanto, en los problemas siempre el tiempo final va a ser mayor que el tiempo inicial, en este caso. Y ahí tenemos, ¿cierto? Ya la definición de cada una, ¿verdad? El Q es la carga eléctrica que se mide en Coulomb, ¿verdad? Que vimos anteriormente. Y el triángulo con la T es nuestro delta T o variación de tiempo, ¿ok? Donde tenemos que es el tiempo final, en este caso, menos el tiempo inicial, ¿ok? Ahora, obviamente en los problemas pueden salir dos tiempos o puede salir uno. Eso va a depender mucho de cómo sea el problema que estemos trabajando, ¿ok? Si solamente saliese un tiempo, se está asumiendo de que el tiempo inicial sería cero, en este caso. Y obviamente al restar el tiempo, por ejemplo, 10 segundos menos cero, va a darnos 10. Entonces, se asume, ¿cierto?, de que el tiempo inicial sería cero en ese caso más particularmente. Igual, obviamente, en el canal hay videos donde se explican, ¿cierto?, cómo realizar estos ejercicios que están después, ¿cierto?, y que ustedes pueden ver después en clases, ¿verdad?, o en cualquier otra parte. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? Es, cierto, el movimiento ordenado de las cargas, cierto, que circulan a través de un circuito, obviamente en función del tiempo. ¿Ya? ¿Cuál es la finalidad que tiene la corriente eléctrica en los circuitos? Obviamente, dar, cierto, que los aparatos, por ejemplo, puedan funcionar, porque al fin y al cabo la corriente eléctrica es la cantidad de electricidad que está circulando, básicamente. Así que es la corriente, ¿verdad? La que me define si yo puedo prender o no generalmente un aparato. ¿De qué depende la corriente? Depende de la carga, ¿cierto? En este caso, la cantidad de carga y el tiempo que se está demorando en circular por el circuito o en el caso que se esté dando, ¿cierto? En cualquier cierto tipo de ambiente que estemos trabajando, principalmente en los circuitos. ¿Cómo se puede calcular la corriente eléctrica? Simplemente haciendo la división o el cociente entre la carga, ¿verdad? Y la variación de tiempo. Obviamente hay que restar los dos tiempos si corresponde y después hacer la división. Y se mide obviamente en amperes, como vimos en los videos del principio. Ahora bien, dentro de la corriente eléctrica, nosotros vamos a tener dos tipos de corrientes, ¿cierto? Que son las que vamos a ver a continuación, ¿ya? Que al fin y al cabo, ¿verdad? Como la corriente eléctrica es el flujo de electrones y que depende de la fuente de poder o la FEM, ¿cierto? La corriente va a depender, ¿cierto?, de cómo es ese tipo de fuente de poder. Ya más específicamente, si la fuente de poder tiene una diferencia de potencial o un voltaje constante, o bien un voltaje que sea variable en el tiempo. Por ejemplo, tenemos la imagen, ¿verdad?, del tendido eléctrico, ¿verdad?, en el cual generalmente circula corriente alterna, que es la que se conoce, ¿cierto?, como la corriente que varía en el tiempo, ¿ya? Y que no se pierde generalmente. Entonces, vamos a ver, obviamente, en esta parte, ¿cierto?, del video, ya para terminar, obviamente, esta parte, ¿cierto?, de electricidad, ¿ya? El tema de los tipos de corriente. Ya, por ejemplo, tenemos la corriente continua, ¿cierto? Que en la descripción se puede trabajar con las letras CC, corriente continua, ¿cierto? ¿Ya? Y es cuando la diferencia de potencial o el voltaje, ¿cierto? Sea un valor constante, o sea, nunca esté cambiando en el tiempo. Pero, ¿qué significa que esto? Significa de que en algún momento de su vida útil, ¿verdad? Va a descargarse generalmente en el tiempo. ¿Ok? Ese valor, perdón, que sea constante, ese voltaje o diferencia de potencial que sea constante, no significa que va a ser para siempre. Recordemos que las pilas o las baterías tienen una vida útil, ¿verdad? Y está cierto, a medida que va perdiendo su vida útil y va llegando al final, cierto, de su funcionalidad, ¿verdad? Se va a ir descargando rápidamente. Es por eso que a veces cuando tenemos un control remoto, por ejemplo, o un mando, ¿cierto?, de videojuegos que utiliza pila, ¿verdad? Estos, ¿cierto?, se van gastando cuando ya se empieza a gastar, se gasta muy rápido, ¿cierto? Y uno después hay que golpear el control remoto y eso no corresponde, obviamente, ¿cierto? Porque si no se echa a perder más, en ese caso. Entonces, cuando la diferencia de potencial es un valor constante, ¿cierto? Hablamos de que la corriente es continua. Ahora, la corriente continua, ¿cierto? La describió en principio ya, en principio, ¿cierto? Y por el siglo XIX, Tomás Edison.
ya el padre, digamos, de la electricidad, que uno lo conoce por el tema, ¿cierto? Ya el tema de la bombilla, ¿verdad? O también, ¿cierto? Obviamente por el tema, ¿verdad? Ya de la electricidad como tal, ¿ok? Que es la corriente continua, ¿cierto? Pero lo distinto de la corriente continua, ¿cierto? Es que la corriente continua no abarca mucha distancia. Por eso que en un principio, ¿cierto? La corriente continua solamente funcionaba, por ejemplo, en una casa. Entonces había que abastecer una casa con muchas pilas, por ejemplo, ¿ya? Y cosa que en la realidad no sirve. Obviamente, sí hay artefactos que funcionan con corriente continua, por ejemplo, los controles remotos o los mandos los mandos de consolas, ¿verdad? Pero generalmente es cierto, la corriente continua no es la que se utiliza hoy en día para hacer funcionar, por ejemplo, el computador que estoy usando yo, o por ejemplo, la tele, o el microondas, etcétera. Y ahí utilizamos otro tipo de corriente que seguramente no por nombre la habrán conocido, pero sí por quién la descubrió o quién la describió, ¿verdad? Que fue un estudiante, ¿verdad? De Edison, que es Nikola Tesla, que seguramente por los autos eléctricos, ¿verdad? Ustedes el nombre Tesla lo conocerán, ¿cierto? Por los autos, ¿cierto? Que funcionan con electricidad. ¿Qué pasa con la corriente alterna? Que en el caso de la corriente alterna, la diferencia de potencial es un valor variable, pero la diferencia con la cierto continua es que esta no se va a gastar en el tiempo. Ya va a ser un valor cierto que va a llegar a un punto que va a ser siempre variable. Ahora vamos a ver un gráfico que representa los dos tipos de corrientes para que se den cuenta a lo que me quiero referir con esto. Ahora, la gran parte de los artefactos electrónicos, como las lavadoras, los microondas, los aire acondicionados, como aparecen ahí, ¿cierto? Funcionan con corriente alterna. Por ejemplo, no sé si se habrán fijado ustedes, por ejemplo, cuando el refrigerador a veces suena más fuerte o suena más bajito, eso es porque la corriente va a estar variando. A veces cuando utilizamos mucho un artefacto, esa corriente, ¿cierto? Va a variar más o va a variar menos según sea el caso. ¿Ok? Por ejemplo, los refrigeradores, ¿cierto? Generalmente se muestra ese cambio, ¿cierto?, de corriente que hay en el refrigerador. Por eso que a veces los refrigeradores se calientan más o se calientan menos. Lo mismo que con los computadores. También a veces se calientan más, a veces se calientan menos por el efecto Joule que experimenta. Entonces, acá en este caso de la corriente alterna que describió Tesla, ¿cierto?, abarcaba muchas más distancias. Y eso es lo que permitió que la electricidad se expandiese por el planeta. ¿Ok? Y por eso que la alterna, ¿cierto? Generalmente es la más fundamental para que funcionen más tipos de artefactos y pueda llegar a más ciertos lugares. De hecho, cuando vimos las centrales eléctricas, la electricidad que se genera en las centrales que abastecen a las ciudades es con corriente alterna, no es con una corriente continua, porque la corriente continua abarca, ¿cierto?, una pequeña parte, ¿cierto?, ¿ya? Y no llega a mucha distancia, se va perdiendo en el tiempo generalmente, ¿ya? Hasta que obviamente pueda, ¿cierto?, acabar con su vida útil. La corriente alterna no. Ya la corriente alterna, ¿cierto? Generalmente dura mucho tiempo, ya porque la producen, como decía, generalmente las centrales eléctricas. Bien, entonces la corriente continua, ¿cierto? Es constante, ¿cierto? En el tiempo, si lo queremos decir así. Uy, ahora sí. Es una corriente, ¿cierto? Con diferencia de potencial o voltaje constante, en cambio la alterna con una diferencia de potencial o voltaje variable. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, podemos ver, ¿cierto? De que Thomas Edison y Nikola Tesla, ¿cierto? Discutieron generalmente, ¿ya? Eh, para ver realmente quién tenía razón. De hecho, generalmente, ¿cierto? Ahí se llama La Guerra de las Corrientes, que hay una película también que habla sobre eso, ¿ya? Y que tenía relación con cómo es la fuente de poder y el tipo de corriente que genera, que es lo que expliqué recién, ¿ya? De hecho, Tesla, ¿cierto? Generalmente ya, digamos que se robó la idea de Edison, ¿ya? Por el tema de las corrientes, ya, y una batalla, ¿cierto?, legal, que al final básicamente los dos perdieron los derechos, ¿cierto?, del tema de las corrientes, ya, y las grandes empresas, ¿verdad?, se quedaron, ¿cierto?, con las patentes, digámoslo así, de las corrientes que ellos mismos descubrieron. Entonces, después ya de eso no tuvieron mucho renombre hasta que ya después aparecieron los autos eléctricos y Tesla, ¿cierto?, tuvo un renombre un poquito más, ya, pero básicamente Edison y Tesla, la verdad, no terminaron muy bien de acuerdo, obviamente, porque, como les decía, las grandes empresas se quedaron con todas sus ideas, entonces, y obviamente se quisieron pasar de listo y obviamente vendieron, digamos que vendieron entre comillas, porque al fin y al cabo estas grandes empresas, ¿cierto?, se las quitaron, por así decirlo. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, una imagen, ¿verdad? Ahí tenemos a Edison, ¿cierto?, al lado izquierdo de la pantalla. Tenemos a Tesla, ¿cierto?, al lado derecho.
Ya se fijan que Edison, ¿cierto? Tiene el tema de las bombillas ahí o las ampolletas, ¿cierto? Ya Tesla claramente era mucho más joven, ¿verdad? Que Edison, porque Tesla, ¿cierto? Fue el alumno ya que tenía, o el estudiante, ¿cierto? Que tenía Edison. Ahí, por ejemplo, abajo de cada imagen de ellos, ¿verdad? Vemos los gráficos que generan los tipos de corriente. Generalmente es un voltaje constante, ¿verdad? Como dije recién, en el caso de la corriente continua, en función del tiempo, por supuesto, y en el caso de la corriente alterna vemos como un gráfico más ondulatorio, ¿cierto? Que ya después en otros cursos seguramente van a ver lo que es el concepto de onda. ¿Ok? Que es una perturbación al fin y al cabo. Pero obviamente es un gráfico que va variando, ¿cierto? Va subiendo, va bajando y así, ¿ok? Es algo, ¿cierto? Más variable. No es como el gráfico que tenemos en la corriente continua porque es una sola línea recta, ¿cierto? Que va a ser constante en ese caso. Bien, esa es la diferencia entre las dos, ¿ok? ¿Cuál es la que ganó? Podríamos decirlo así, digamos que la alterna, ¿ya? Porque la alterna, ¿cierto? Es la que se utiliza en la gran parte de los artefactos que nosotros utilizamos. Entonces, la alterna, digamos que ganó fundamentalmente esta discusión o esta guerra, ¿bien? Para finalizar, ¿cierto? Vamos a ver algunas preguntas, ¿cierto? Obviamente, ¿qué es la corriente eléctrica? Nuevamente, ¿cierto? Aparece en este caso, ¿cierto? Ya, y nuevamente podemos decir, ¿cierto? De que es la cantidad de carga que circula en función del tiempo. Entonces ahí podemos nuevamente reafirmar lo que dijimos en las preguntas, ¿cierto? Anteriores. Después, ¿de qué depende? Lo mismo, ¿cierto? Depende de la carga, depende del tiempo. Ahora, en el caso de los tipos de corriente también, en este caso siempre va a depender principalmente del tipo de fuente de poder que estemos utilizando. Si ya tiene una corriente constante o una corriente variable general, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Como dije, ¿cierto? La diferencia entre la continua y la alterna es el tipo, ¿cierto? De voltaje que tiene, ¿cierto? La fuente de poder, ¿cierto? Ya sea un voltaje constante o ya sea un voltaje variable. O también diferencia de potencial, que es lo mismo. ¿Cómo se desató la guerra de las corrientes, verdad? Lo explicamos hace un rato atrás, ¿verdad? Nikola Tesla, ¿cierto? Alumno, estudiante, ¿verdad? De Edison, ¿verdad? Discutieron para ver cuál de las dos corrientes, ¿cierto? Tenía más lógica dentro de la utilización de los artefactos. ¿Ok? Ya, obviamente, como dije, ¿cierto? Para mí Tesla, ¿cierto? Fue el gran ganador de esta discusión o esta guerra, ¿cierto? Entre ambos. Ya, pero como dije, igual como vendieron su idea, ¿cierto? A las grandes empresas, igual como que ambos perdieron, si lo queremos decir así. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que la corriente continua, perdón, no se utilice. Por algo tenemos las pilas o las baterías, ¿ok? Entonces, eso es, queridos y queridas estudiantes, este sería el último video de la parte de electricidad. Ya después vamos a avanzar a otro tema, ¿cierto? Que ya a modo de spoiler, digamos, tiene que ver con el calor y la temperatura. ¿Ok? Vamos a abordar esos temas, ¿cierto? Ya después en los siguientes videos. ¿Ok? Por la parte de la electricidad, ¿cierto? Ahí estamos listos con esto. Si bien más adelante seguramente podré hacer algunos otros videos relacionados con el magnetismo, que también hay cosas que podemos hablar del magnetismo, ¿cierto? Va a ser para otra oportunidad, ¿cierto? Ya con más calma, por supuesto. ¿Ya? Así que nada más. Eh, Déjenme ver acá, disculpen para que. Ah, ahí sí, ¿cierto? Nada más, así que espero que les haya gustado este video, espero que lo puedan recomendar, ¿cierto? A mucha más gente para expandir, ¿cierto? Ya el canal a muchas más personas, ¿cierto? También ustedes mismos que están viendo estos videos, obviamente, para que les vaya también mejor, para que puedan complementar, ¿cierto? Los contenidos que se ven en clases y que aprendan mucho más de física, que es la finalidad también de este canal, ¿ya? Así que eso, me despido, obviamente, yo soy Diego y nos vamos a ver en otra oportunidad, si así, obviamente, lo quiere, ¿cierto? ¿Ya? Así que vamos aquí, déjenme, ahora sí, ¿ya? Eso es, nos vemos hasta la próxima. Adiós.